Bendito martes en Espíritu Canal. Ya nos encontramos a 26 de octubre del año 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por comenzar una nueva mañana en tu nombre. Bendice a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores y a todos los que rezan por nosotros. Asimismo también los que piden que hagamos oración por ellos. Unimos todas sus intenciones y sus peticiones. Pedimos por Yolita para que se encuentre mejor siempre en su camino, en su vida, en su cantar y alabanza de colorcitos. El Señor le bendiga. Gracias, Señor, por todo lo que nos otorgas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos ya, Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. En el Evangelio notamos que efectivamente la fe es una semilla que Dios siembra en nuestros corazones. Nos da este don de creer, pero también es verdad que esta fe debemos de madurarla y por supuesto producir frutos. Cuando nos encontramos con el Señor no es un encuentro solo para nosotros personal, aunque ciertamente se encuentra de diferentes maneras con cada uno porque somos diferentes las huellas de nuestras manos, diferentes nuestras almas, diferentes nuestros llamados. Algunos fueron llamados de manera fuerte, otros de manera cálida, otros de manera accidental, etc. Son diferentes los llamados, las formas, lo que el Señor nos permite en su experiencia. Pero lo que sí tiene en común todo llamado es que debe producir frutos. Ninguna revelación es para mí, ni es personal, ni es que yo tengo el poder de hablar con la Virgen y ya. Hay gente que se ostenta de esto y podemos sospechar hasta problemas neurológicos. Siempre toda revelación, siempre todo encuentro con Dios da como resultado un fruto para bien de la iglesia, para bien de todos. Es un mensaje para todos, no es un mensaje para uno en exclusividad. Es una bendición para todos. Y entonces se debe conocer, publicar, gritar, decir. Nuevamente en el Evangelio se nos dice: ¿con qué se comparará el reino? Bueno, pues se ocupa la agricultura, el fruto. Queremos entonces dar un fruto demostrando con fe y confianza, con tranquilidad y verdad, que Cristo nos ha tocado el corazón. Si no vemos ningún fruto, ¿cómo podemos creer que el Señor está en nuestro corazón? ¿Con qué comparar el reino de Dios? Incluso con la levadura que fermenta la masa y se esponja el pan. Que nuestra fe entonces se haga así, verdadera, abultada, grande, que se note. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, el sacramento de la confesión desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera pregunta: ¿para quién es el sacramento de la confesión? Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ante todo para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionando la comunión eclesial. El sacramento de la confesión o penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Segunda pregunta: ¿quiénes administran este sacramento? Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No por su propia intención, simplemente y llanamente, sino porque el Señor les ha confiado esto. Pregunta número 3. ¿A qué se compromete el sacerdote que confiesa?
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados de sus penitentes, esos que le han confiado. Por eso no puede hacer uso de estos conocimientos, no se puede romper el secreto, bajo penas muy severas. El uso de los conocimientos de la confesión le da sobre la vida de los penitentes ese secreto que no admite excepción. Se llama sigilo sacramental, por lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado, cerrado en el sacramento. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por el pecado mortal, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia, el consuelo espiritual y el acrecimiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano, romper con las cadenas de pecado. Las indulgencias. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligados a los efectos del sacramento de la confesión o penitencia. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad en el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere la pena temporal, debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Sexta pregunta: ¿cómo entender esta doctrina? Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado en que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, una conversión que procede de una ferviente caridad para llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Pregunta 7 y última: ¿cómo obtener la indulgencia? La indulgencia se obtiene por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la Misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de ese cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Es decir, después de convertirse, da fruto. Es en verdad algo maravilloso esta cuestión de la confesión. Es hermoso unir el cielo con la tierra en el confesionario y tener un corazón de pastor misericordioso con la persona que de suyo, pues muchas veces le da pena confesarse. Qué bueno que te dé pena confesarse, sorpréndete cuando ya no, en el tema de hoy. En la Rola del Alma, Pablo Castro, y la canción se llama Me Quema. Adelante. Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Y me quema, me quema, me quema, y me quema, me quema, me quema. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Aptonio de Angulema, obispo. San Aptonio de Angulema, obispo, que se celebra este día, nace en Angulema, ciudad de Aquitania,
Esto en el año 567. Obispo de Angulema, ciudad de Aquitania, fue elegido por la sede hacia el año 541 y parece que bendijo la reclusión de San Eparquio de Angulema en el 542 y en el 556. Fue garante de un rescate de esclavos operado del santo recluso. Se cree que murió en el momento de su sucesor Mererio y participó en el 567 en el concilio de Tours sin haber recibido la consagración episcopal. Además de Chabanés y la Historia Pontificum et Comitum, dicen que fue un capellán de Clodoveo. Relatan que al obtener con sus oraciones la rendición de la ciudad de Angulema, en premio fue nombrado obispo de la misma. Sobre este episodio, que parece bastante interesante, se funda la pretensión de sus sucesores de ser capellanes oficiales del rey de Francia en Aquitania. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Antonio de Angulema, obispo. En el chiste, la niña le pregunta a su mamá: mamá, ¿qué es un golfo? La señora luego le trae algo a la mente y dice: es un hombre que deja a su mujer con su hija en la casa para ir con mujerzuelas y busconas y cree que yo no me entero. Y la niña está anotando en su cuaderno y vuelve a preguntar: ¿y qué es una bahía? En curiosidades de la Iglesia Católica, la gracia. Dios es santo, es eterno, es perfecto en sí mismo. El hombre es mortal, es pecador e imperfecto, pero está abierto a Dios. Sin embargo, no habría una relación del hombre con Dios a través de la historia si el Dios eterno y santo no saliera al encuentro del hombre y se ofreciera a sí mismo. A este don gratuito de Dios nos referimos cuando hablamos de la gracia. Ninguna persona puede merecer la gracia. Es un don libre y gratuito de Dios que desea libremente que todos los hombres se salven. Pero el hombre puede rechazar ese don. Por medio de la gracia de Dios nos hacemos semejantes a Él. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Llegamos a ser hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo, llamados a la vida eterna, a ver a Dios cara a cara. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hay personas a quienes Dios confía una tarea especial y para realizarla les concede una gracia singular. Vivir sin gracia, el término es correcto, es vivir en desgracia o vivir desgraciado. Que no nos pase, vivamos en la gracia del Señor. En curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy queremos aclarar algunos puntitos que algunos hermanos sacerdotes muy queridos y famosos hablan acerca de la ofrenda de muertos. Primero, en el contexto tendríamos que entender la cultura mexicana para saber a qué se refiere esta onda de los difuntos. Algo nos ayuda alguna película famosa medio gringa y mexicana como se llama Coco. Pero en realidad tendríamos que entender bien el contexto. No es una evocación a la muerte, no es una cuestión de tipo satánico, ni ocultismo, ni nada de lo que sabemos existe en la onda del oscuro y del mal. Para nada. Todos los signos, y desde que éramos Arquidiócesis de México estamos completamente de acuerdo en que se ha publicado que todos los signos de la ofrenda ya son cristianizados. Y el verdadero sentido de una ofrenda de muertos es entender que los muertos están más vivos que nunca y que Dios, lo dice en su palabra, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. No es la cuestión simplemente de decir, es que van a venir a comer y ya. No, sino como siguen vivos, ¿verdad? Tenemos la conciencia y la confianza de que les sigue gustando lo que aquí les gustaba en cuanto a alimentos, ¿no? Entonces es esa idea, ese sueño, esa bendición de que esa tradición se ha cristianizado. Por eso se coloca el Cristo crucificado dentro de la ofrenda, por eso se habla de una iglesia triunfante dentro del cielo con todos los fieles difuntos, por eso usted anota a sus difuntos en estos tiempos y los coloca en un sobre. Ojalá que sean generosos también con su donativo económico. Pero la cuestión importante aquí es evocar
no solo el recuerdo, sino la actualización de saber que esperamos estar en una patria celestial en compañía de todos los que aquí amamos en la tierra. A eso se refiere la conciencia de que moriremos para esta tierra y por lo tanto debemos convertirnos ya a las manos del Señor. Hay mucha información al respecto y como mexicano con orgullo digo, hay tradiciones muy interesantes que también son cristianas. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Gracias por estar con nosotros. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno, Espíritu Canal con ustedes. Like al video, compartan y por favor suscríbanse y asimismo compartan este video. Denle click a la campanita y nos vemos mañana miércoles.